El SIBO sí que es un amor. Yo llevo viendo pacientes de microbiota más de 20 años y los sobrecrecimientos han existido toda la vida. Y es que ahora parece que si no tienes un SIBO no eres nadie. Claro. Sin cortisol no podríamos estar vivos. Es una molécula maravillosa. O sea, no es tu nivel de estrés, es cómo manejas tu estrés. Vale. Yo soy la primera defensora máxima de los probióticos, que los utilizo muchísimo. Pero cuando quiero sacar a un paciente de un sitio, de enfermedad, de desorden, de lo que sea, pero no para que se te ponga la piel bonita. Los médicos tenemos esa mala costumbre que si algo no lo has estudiado en la carrera no existe, y hay que tener la mente abierta a que ocurren cosas. Lola, qué placer tenerte en Vital, el podcast, la verdad. Un placer estar aquí contigo. No, me da mucho gusto porque te admiro mucho y yo aprendo mucho contigo. Aprendo sobre un tema que siento que está muy de moda, pero que no hay médicos o demasiados médicos que se dediquen íntegramente a ello. Que cuando me meto en redes sociales, la mayoría de los que hablan de microbiota no son médicos, ¿no? Eso es una verdad, más verdad que verdad. Los médicos tenemos esa mala costumbre de que si algo no lo has estudiado en la carrera no existe. Vaya. Y hay que tener la mente abierta a que ocurren cosas después de que acabaste la carrera, ¿no? Y ocurren cosas y bueno, pues la microbiota en mi caso ocurrió desde luego mucho tiempo después de terminar la carrera, pero cuando llegó la microbiota ocurrieron cosas tan bonitas que yo dije, ¿esto qué es? Te dejaste la cirugía. Dejé la cirugía, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Cómo una persona, no sé qué? Porque una especialidad son muchos años y luego estarías trabajando de ello. Estaba viviendo de ello, sí. Pues el tema es siempre cuando haces un golpe de timón tan grande, siempre hay algo personal detrás, ¿no? Entonces, alguien en mi familia tiene un problema que la sanidad pública tiene un tope, ¿no? Sí. Entonces, era un trastorno de inmunitario por inmadurez. Cuando nacemos el sistema inmunitario es inmaduro y se entrena. Claro. Se entrena a reconocer la capacidad que tiene de diferenciar entre un tomate y un tóxico, y luego se entrena a modular la respuesta. Cuando determino que tú eres un tóxico y me tengo que defender, tengo que defenderme adecuadamente, ni en poco ni en mucho. Y entonces eso, que la microbiota es muy importante ahí, pues es lo que le había pasado a mi hijo Juan, que es la historia, ¿no? Y fue una malísima implantación de microbiota y un problema inmunitario importante en un primer momento. Que estábamos colapsados. O sea, en el hospital se hacían los estudios de provocación y todo iba bien, pero el niño estaba todo el día en el hospital. O sea, fuimos encadenando una serie de cuadros infecciosos, inmunitarios, atópicos. El crío no crecía y bueno, pues tuve la fortuna de dar con alguien que me dijo, no sé lo que le pasa a tu hijo, y eso dije yo, déjame estudiar. Ajá. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que podía ser la microbiota? Pues mira, la vida, que siempre ocurren cosas cuando tienen que ocurrir. Yo en aquel momento estaba haciendo un máster que no me ha servido para nada. ¿Sobre? ¿Se puede saber? De medicina anti-aging. Sí. Medicina biológica y anti-aging, una cosa rarísima. Sí. Que no me sirvió para ahora nada. está muy de moda, pero vamos. Bueno, sí, pero quiero decir que a ti no te ha servido para nada profesionalmente. No me ha servido para nada. Y hubo una clase de microbiota en aquel lío. Microbiota y permeabilidad, una clase muy naif, pero que de repente dije yo, entendí algo. Entendí que por ahí podía haber algo. Entendí, estudié un poco, que era dificilísimo estudiar, no había grupos de investigación, había uno en Alemania, había un par de ellos en Estados Unidos, no había nada. Porque ahora la microbiota está muy de moda, pero hace unos años... 25 años. 25 años no había era... nada. Y entonces pues vas mirando, vas avanzando, esto tal. Entonces contacté con el grupo de los alemanes y alguien tuvo la buena fortuna de trabajar la microbiota de Juan, y el cambio fue tan espectacular, Sí, ¿no? en tan poco tiempo, que yo dije, ¿esto qué es? Qué fuerte. O sea, primero quiero aprender, Claro. y luego dije yo, esto para mí. Claro. ¿Y cómo ha sido el cambio? Porque habrá sido... Es casualidad
que de repente hace 25 años nadie hablaría de esto y de repente yo creo que a partir de Instagram, las redes sociales, el COVID, la Sí, microbiota está de moda. quizá un poco antes, hace 8 Sí, años, 7, 8 años. sí. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque yo creo que ahora la patología funcional que toda la vida se asumió que qué le vamos a hacer si te duele la barriga o qué le vamos a hacer si tienes un colon irritable, ahora sabemos que la microbiota tiene mucho recorrido con los trastornos funcionales. Ajá. Entonces eso ha hecho que, y van bien además, O sea, van, porque funciona. claro, Vale. porque van muy bien. El problema es quién lo maneja, cómo Claro. cómo lo interpreta, cómo lo... Y bueno, pues eso es avanzar ese punto en el que la medicina tenía cerrada la puerta de, bueno, hasta aquí llego, es un trastorno funcional, tómatelo con calma. Ya. Y de repente llega la microbiota y dices tú, pues mira, podemos avanzar. Podemos poner soluciones. Creo que después de esta introducción, que ha salido sola, es un buen momento para que nos digas o nos definas qué es la microbiota y qué entendemos como microbioma. Los millones o billones con B de microorganismos que viven en todo nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Todo nuestro cuerpo está colonizado por bichillos, en ecosistemas, en grupos diferentes. En la boca es un grupo muy importante, en la oronasofaringe, árbol bronquial, genito urinario, bulbo vaginal, grupos diferentes conectados y coordinados por el grupo que vive en el intestino, que numéricamente es el más grande y funcionalmente es el más relevante. Por eso cuando hablamos de microbiota por defecto Pensamos nos en el referimos, claro, a la microbiota intestinal, aunque todo, la piel por dentro, por Claro. fuera, todo nuestro cuerpo está colonizado por microorganismos. ¿Y en qué funciones del cuerpo pues influyen? En todo. Yo hacía siempre la broma que menos en los accidentes de tráfico y las quemaduras, en todo. Y fíjate que en las quemaduras A lo mejor encontré un también, ¿eh? artículo que hablaba de la reparación, porque hablaba de la angiogénesis y la neovascularización de los tejidos, la importancia de los ácidos grasos de cadena corta que produce la microbiota. Digo, mira, el ejemplo de los accidentes de tráfico ya no me vale tampoco. Qué bueno. Y de los quemados. Pero en todo, en escenario, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, enfermedades inmunológicas, toda la patología de corte inflamatorio, cardiovasculares, en todo, neurodesarrollo, patologías neurodegenerativas, la microbiota influye absolutamente en todo. Yo soy un aprendiz de la microbiota y además no me dedico a ello ni la modulo en mis pacientes, aunque a veces pues sí que tengo pacientes que están en tratamiento, tienen problemas sobre todo intestinales, pero de todo tipo que tienen que ver con la microbiota. Pero algo que me apasiona y que creo que es un mensaje chulo para los que nos están escuchando, y te quiero preguntar porque nos digas ejemplo porque yo me sé alguno, es que nosotros tenemos una relación, corrígeme si me equivoco, absolutamente simbiótica con algunas especies de microorganismos. Y de hecho, nos enriquecemos de los productos que ellos hacen, por ejemplo, en nuestro intestino, que necesitamos para vivir bien, como ácidos grasos de cadena corta, u otros compuestos que el primer paso de la digestión, antes de que nosotros lo absorbamos, tienen ellos como que digerirlo, ¿no? Es decir, sin microbiota tendríamos déficits nutricionales. ¿Es esto cierto? Esto es absolutamente Es cierto. chulísimo, ¿no? Chulísimo. Y hay en los alimentos los macronutrientes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Las grasas y las proteínas, 100% nuestro cuerpo está preparado para digerirlas, si todo va bien. Pero los carbohidratos, la fibra alimentaria, nuestro cuerpo no puede digerirla. No tenemos recursos enzimáticos, ni con la masticación, ni sales biliares, enzimas pancreáticos, todas las pepsinas, el ácido clorhídrico del estómago. No se digiere la fibra. Y todo eso hace el tránsito boca, esófago, estómago, intestino delgado, y es hasta que llega el intestino grueso, que es lo último que digerimos, la fibra, porque la proteína y las grasas se digieren a nivel del intestino delgado, estómago, intestino delgado, y los nutrientes se absorben a ese nivel. Pero la fibra no. La fibra pasa prácticamente intacta hasta que llega al primer tramo del intestino grueso, del colon ascendente, y ahí tenemos una microbiota muy especializada, que se llama microbiota de fermentación, microbiota sacarolítica, muy especializada en digerir la fibra.
Y de esa digestión obtenemos esos ácidos grasos de cadena corta que decías tú, que son esenciales para la salud intestinal, pero es que se absorben y son grandísimos moduladores inflamatorios y estabilizadores tróficos de tejidos, epitelios, órganos, sobre todo moduladores inflamatorios a nivel sistémico, todo el cuerpo. Hay estudios preciosos con la neuroinflamación y la actividad de los ácidos grasos de cadena corta, con lo cual efectivamente sin microbiota tendríamos déficits nutricionales en ese contexto de digestión de la fibra con un impacto sobre la salud muy importante. Puede que por eso, y te pregunto como respuesta, ¿no? Que lo estoy pensando ahora, puede que por eso, al menos parcialmente, se expliquen los beneficios que tiene la fibra, porque todo el mundo recomienda comer por lo menos una cantidad de fibra, que en realidad es un marcador indirecto del consumo de vegetales, que es donde está la fibra. Claro, claro. Sí, sin duda, seguro que hay algún beneficio más, pero es lo importante, una de las cosas importantes que tiene la fibra es que es uno de los 3 sustratos esenciales para que la microbiota esté viva y esté sana y esté completa y esté diversa. En ese contexto simbiótico que tú decías antes, esa simbiosis simbiosis en medicina significa vida en reunión, ¿no? Vivimos juntos. Y es una simbiosis mutualista, también viven con nosotros o podrían vivir un parásito, que es una simbiosis daño, ¿no? De que uno se beneficia del otro. No, la simbiosis mutualista que nosotros tenemos con la microbiota es que ambos nos beneficiamos y ambos nos necesitamos para estar vivos. Y ahí es la microbiota produciendo para nosotros moléculas esenciales para la vida y la microbiota de nosotros la microbiota come lo mismo que nosotros. Claro, tenemos el alojamiento y la alimentación. Muchos problemas entonces de índole inflamatoria, como decías que las cepas o la microbiota que vive de la fibra parece que estabiliza, ¿no? la inflamación, como has comentado. Muchos problemas entonces inflamatorios que en la base, por ejemplo, de la enfermedad cardiovascular, incluso del cáncer, podrían prevenirse si tuviéramos una microbiota más sana. Seguro. Seguro. Y de hecho hay estudios muy bonitos. Antes, como sabía que venía a hablar contigo, he repasado algunos. Me gusta. Y hay estudios muy sólidos en la prevención de la enfermedad cardiovascular y del ictus. He encontrado uno esta mañana en el contexto de la microbiota, pero por muchas razones. La razón transversal es la microbiota como modulador inflamatorio perfecto. Pero luego hay mucha letra fina detrás de la microbiota, de la estabilidad de la microbiota del riesgo cardiovascular. En el aspecto negativo, la capacidad que tiene la microbiota de producir moléculas, la TMAO, si hablas de riesgo cardiovascular, es la primera que te salta, ¿no? Que realmente la microbiota no produce TMAO. Lo que produce es la trimetilamina de la colina y la L-carnitina, creo que hace la trimetilamina, pero necesita que esa molécula se vaya al hígado y las monoxigenasas, correcto, la producen en el hígado. Me gustaría, antes de que siguieras, para hablarlo luego, que esto se produce a partir de sustrato cárnico. Claro, que era lo que te iba a decir ahora. Para que eso ocurra, tú necesitas tener una ingesta de proteínas, sobre todo carne y sobre todo carne roja, para que eso ocurra. Pero en la microbiota también tiene que tener, para que ese riesgo cardiovascular sea real, tienes que tener un rendimiento metabólico neto, eso significa que produce máximamente tu microbiota. Ácidos grasos de cadena corta, come carne, no hay ningún problema, porque estás en un rendimiento sacarolítico que te asegura la estabilidad. Pero si no estás ahí, porque tu microbiota está desordenada y estás en un rendimiento neto más proinflamatorio, en este caso el riesgo de la TMAO es un riesgo más proteolítico, bacterias de actividad metabólica proteolítica son protagonistas, ahí donde tienes el riesgo, porque eso merma, o sea, si tú te vas por un camino, estás obviando otro, entonces merma la producción de ácidos grasos de cadena corta protectores y estás fomentando ese rendimiento proteolítico que es más proinflamatorio y más productor de TMAO y de otras moléculas de riesgo. Vale, o sea que si no lo he entendido mal, o sea, una persona en comparación con otra en función de su población, de su composición de su microbiota, una puede producir más TMAO que otra, ¿es así? Claro. Una tiene más potencial de producir TMAO y menos potencial de neutralizarlo. Vale.
Y luego hay otro factor con respecto a la microbiota y ese fondo inflamatorio de riesgo cardiovascular, que es la carga de lipopolisacáridos. Eso no se produce, la microbiota no lo produce porque el lipopolisacárido es una estructura en la membrana de los gram negativos, es una estructura bioquímica. Gram negativos que son un tipo de bichos. Claro, son gram negativos, es un gran grupo de microorganismos. Y entonces, en esa cápsula, en esa pared, tienen esta canalla molécula del lipopolisacárido, que es un canalla proinflamatorio local, y la palabra canalla es a conciencia porque tiene un peso molecular muy pequeñito, y la bacteria viva o muerta, ese lipopolisacárido trasloca, atraviesa la pared del intestino y el impacto inflamatorio puede ser en cualquier sitio, y es otro de los factores de riesgo cardiovascular, los lipopolisacáridos, la carga de lipopolisacárido circulante. Siempre está presente bacteria gram negativa, seguro que sí. Siempre. Pero en equilibrio, o sea, esa microbiota, esa simbiosis, esa microbiota equilibrada, siempre el poder máximo lo tiene la microbiota de homeostasis, la microbiota que equilibra, el paquete de las buenas. Y todas forman parte de la microbiota normal en equilibrio, pero todos los factores que a lo largo de nuestra vida vamos tacatá, 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 eso va desestabilizando. Esta parte de la microbiota de estabilización rompe el equilibrio del ecosistema como grupo. Bajan unas, se rompe la estabilidad y empiezan otras a coger protagonismo. Y entonces ahí es donde... Y eso puede ser proinflamatorio, sí. Claro. Yo sí que conocía el LPS, ¿no? Que es el lipopolisacárido, que es cuando pasa a nuestra circulación, porque haya hiperpermeabilidad intestinal o no sé si se puede absorber incluso. Eso no sí, sé. Sí, pero incluso con permeabilidad normal, porque tiene un peso molecular muy pequeñito. Muy pequeño, lo sé. Cuando está en nuestra circulación es como que activa la inflamación allá donde vaya. Y como va a toda la circulación, lo primero que encuentra son pues, la pared de nuestras arterias donde se forman las placas de colesterol, la placa de ateroma que yo veo. Y puede ser como el inicio del perfil, el inicio de la causa de las placas de ateroma. Claro, esa señal proinflamatoria, pim, 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 pim. Sí, este mensaje es muy potente y me gusta mucho porque hay muchísima gente. O sea, aquí de hecho acabas de tocar lo que yo considero que es la base de entender que por mucho que te cuides, por muy buenos hábitos que tú tengas, siempre vas a estar expuesto por vivir, por respirar, porque tenemos un ecosistema a estímulos inflamatorios, que como tú dices, si están bien equilibrados, no pasa nada. Todos nos vamos a morir, pero no pasa nada, no vas a tener un infarto con 30 años. Pero hay mucha gente que defiende, por ejemplo, que el colesterol da igual tenerlo elevado. Y entonces yo le digo, mira, te guste o no, tú estás expuesto a estímulos inflamatorios que van a erosionar, a enfermar tus arterias a lo largo de tu vida. Si tienes un buen equilibrio no pasa nada, pero si tienes el colesterol muy elevado tienes más riesgo de que esa herida que vas a tener contra la que luchar, pues genere con el tiempo pues una placa más cargada de colesterol. Cuantas más papeletas compres, más posibilidades tiene de que te toque. Y nos guste o no, por ejemplo, el lipopolisacárido, las bacterias gram negativas las tenemos ahí. Exacto, existen. Y además los gram negativos son un paquete grande de nuestra microbiota. Claro. Muy grande. Y una pregunta, porque claro, yo como no soy un estudioso del tema, pero cuando me encuentro con artículos, empiezas ahí hablando de composición de la microbiota, yo empiezo a leer nombres de cepas bacterianas o de otros microorganismos que claro, me suenan a chino, pero es que son cientos o miles. ¿Existe más o menos ya somos capaces o tú eres capaz de decir, de ver una composición y decir, está bien o está mal? ¿O eso es aún no tenemos claro cuál es la microbiota perfecta o buena? No existe la microbiota perfecta. ¿No? Mira, cuando se empiezan a hacer las grandes líneas de investigación, yo creo que fue en los años 80, 90, ya no me acuerdo. No, muy posterior. Bueno, no me acuerdo del año. Cuando empieza a nivel mundial, grande grupo de investigación a estudiar, hay un grupo en Estados Unidos y un grupo en Europa. Uh-huh. El grupo de Estados Unidos se empeña en estudiando población sana, en sacar un patrón de microbiota normal que nos sirviera como muestra para desde aquí todos los desvíos son microbiota normal. Y el grupo europeo lo que hacía era intentar buscar asociaciones entre patrones disbióticos y enfermedades para ver la causalidad de determinadas bacterias o grupos bacterianos en la fisiopatología de la enfermedad.
Los americanos, que es un poco lo que me has preguntado, estudian a nivel mundial microbiota sana y se encuentran con 3 patrones de microbiota absolutamente diferentes en composición, con un rendimiento metabólico neto absolutamente saludable. ¿Qué significa un rendimiento metabólico ¿Qué neto? produce la microbiota para ti? Ajá. Todo ese mogollón de moléculas que produce la microbiota para nosotros, que nos mantiene sanos, que contribuye a mantenernos sanos, eso lo produce un patrón de microbiota, otro patrón de microbiota, que se llaman enterotipos. Hay 3 enterotipos diferentes, 3 patrones globales de microbiota completamente diferentes entre ellos, cuya actividad como grupo es igual. Con lo O cual, sea, son súper distintos, pero como que lo que lo producen que producen es lo mismo. Qué fuerte. Lo mismo y sano. Ajá. O sea, nos mantienen sanos. La diferencia de lo que se vio en los grupos poblacionales que tenían esos enterotipos era cómo se alimentaban. Entonces, si tú eres fiel a tu estilo de vida, de donde tú vives y cómo te alimentas y haces las cosas con orden y con bien, bueno, pues esa microbiota que está adaptada en tu población, temperatura, tipo de alimentación tal, bien va. Y bien va, me refiero, produce lo que tiene que producir. Funciona bien. Correcto. Y entonces, el tema está en cuando nos salimos de esos patrones alimentarios, de estilo de vida, eso configura una microbiota diferente a cual sea tu enterotipo por raza, dónde vives y cómo te alimentas en el mundo. Y eso es lo que sí que se asocia al desorden inflamatorio, que al final es desorden en la actividad microbiota. Se desordena la microbiota y lo que produce la microbiota son moléculas diferentes. Todo ese batallón de moléculas buenas empiezan a no producirse tanto y a producirse otras que son más proinflamatorias. Y tú puedes, supongo que cuando te encuentras con enfermedades, entiendo que sobre todo intestinales o problemas intestinales, hay que tratar. Pero para una persona sana, ¿cómo puede cuáles son los principios que tú dirías de con esto es más probable que tengas una microbiota sana, adecuada? Me refiero a cosas que puede hacer en su día a día, o tienes que tomar algo, es que no lo sé. Te cojo de refilón el planteamiento en lo primero que has dicho. Yo cuando trato a un paciente en consulta, yo no trato un paciente que tiene un Crohn, una artropatía psoriásica, un TEA, un Alzheimer o un Parkinson. Yo no trato la enfermedad, yo trato la microbiota de estos pacientes. Vale. Entonces, cada paciente tiene que tener su especialista que le lleva su patología y yo intervengo a tratar la microbiota y a ayudar, si son patologías crónicas, la mayoría de ellas, a ayudar en la evolución, en el proceso de la evolución. Si son brotes, pues a controlar el gatillo, digamos, ¿no? Y en el contexto microbiota sana, cosas que tienes que hacer para la microbiota sana, no tienes que tomar probióticos. Qué fuerte, esto es temazo. No. Entonces ya me voy. Los probióticos hay que tomarlos para sacarte de un sitio. Vale. Para sacarte de un sitio en un momento dado, en circunstancias tienes la microbiota bien, yo tengo la microbiota medio bien, pero yo tengo mucho estrés, o sea, llevo una vida de corre. Entonces yo a temporadas tomo probióticos, pero tomo probióticos porque sé que mi estilo de vida en determinadas épocas del año me aprieta. Y entonces tomo el probiótico para prevenir, pero el probiótico no se tiene que tomar porque ahora está todo el mundo, pues mi cuñada y mi prima hermana y la... Parece que es la panacea, ¿no? Que tómate un probiótico. Un probiótico es como general, ¿no? Vete a América, pero ¿dónde me voy? ¿Me voy a Chile? ¿Me voy a Canadá? ¿Me voy a México? O sea, tómate un probiótico estabilizador, inmunomodulador, neuroactivo, alta carga, baja carga, monocepa, multicepa. Tómate un probiótico. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Claro. Entonces no hace falta tomarse un probiótico. El probiótico, vamos, yo soy la primera defensora máxima de los probióticos, que los utilizo muchísimo, pero cuando quiero sacar a un paciente de un sitio, de enfermedad, de desorden, de lo que sea, pero no para que se te ponga la piel bonita. Qué fuerte, porque la gente los toma, vamos, con una alegría. Total, como si fuera un y cuantas más cepas y más carga lleve, que eso si quieres desarrollamos ahí, porque me parece también un temazo. Sí, porque yo o sea, lo poco que sé, yo he visto el probiótico cardiovascular, el probiótico del sistema inmune, el probiótico de lo que sea. Efectivamente, eso también tiene cierto sesgo, ¿vale? Yo entiendo que el mundo del marketing tiene que hacer eso,
¿vale? Pero el probiótico tienes que darlo redondeando. O sea, quiero decir, das un probiótico cardiovascular y a lo mejor tienes que apoyarte en un prebiótico y en un omega si quieres que ese probiótico funcione. Y ese contexto tienes que sentarte con el paciente y decir, a ver, ¿cómo comes? ¿Cómo vives? O sea, esto no va de tomarse un probiótico. El probiótico es fenomenal, insisto, yo soy la primera que todos los días receto probióticos, todos los días, pero en un contexto de primero de acompañar al probiótico para que funcione y luego de que le das a un paciente y esto no va de tomarse la pastilla mágica. Efectivamente. Que me parece súper interesante. ¿Y los prebióticos? Los prebióticos es el alimento del probiótico y entonces clásicamente eran los FOS, la inulina, que es el probiótico más transversal y más antiguo que hay. El problema es que cuando la microbiota está desordenada, que es cuando das un prebiótico, produce una cantidad de gases descomunal. Es verdad que hay pacientes que los producen pico y luego bajan, pero hay pacientes que ese pico no baja. Y no son específicos. La inulina y los FOS son muy transversales. Todo, ¿no? Claro, te vale un poco para todo. Ahora, afortunadamente, el desarrollo de la investigación, tenemos probióticos con betaglucanos, con polifenoles, con GOS, los galactoligosacáridos chulísimos y muy específicos de qué quieres hacer o qué grupo específicamente de microorganismos quieres alimentar, evitando esa transversalidad de vamos con todo, ¿no? Sino vamos a ir con una diana de... Vale, entonces una persona, digamos que no puede tomar probióticos a lo tonto, prebióticos tampoco, pero entonces, ¿qué debemos hacer para tener una microbiota sana? Pero lo haces con la alimentación. Vale. Con los 3 alimentos que más, o grupos de alimentos que más le gustan a la microbiota: la fibra, que hemos dicho antes, los polifenoles, que es fruta, verdura, de colores, o sea, los frutos rojos, la granada, setas, champiñones, la cúrcuma, el aceite de oliva, el café, el té, polifenoles, que si comes fruta y verdura ya tienes la lista. Ya tienes la lista. Fermentados fibra, polifenoles y fermentados. Los fermentados también, los de toda la vida, el yogur, cuajada, kéfir, queso. Ahora un poco más, bueno, los encurtidos también de toda la vida. Ahora más modernos un poco, pues la kombucha, el chucrut, más modernos todavía, pues miso, tempeh, umeboshi, el natto, ya te pones fino. Pero los de toda la vida te valen, los alimentos fermentados, mantenidos, eso, fermentados, fibra y polifenoles. Con eso lo tienes. ¿Deberían entonces formar parte de nuestra alimentación diaria? Los fermentados, sí. Sí, ¿no? Lo tienes claro. ¿Cuáles son los que tú más tomas o más recomiendas? Yo tomo kéfir de cabra oveja. Muy bien. Ecológico, que uno que bien lleva junto, porque el sabor del kéfir a mí no me agrada mucho y ese pues me lo apaño bien. Con unos frutos rojos y una mezclilla. Y con ese Es verdad que yo tomo mucho, o sea, yo entiendo que tomo mucha fibra, tomo mucha fruta, mucho polifenol, eso no tengo problema. Yo le meto un poco de fruto seco, o nueces de macadamia, unas nueces normales, o unas pipas, o unos piñones. Le pongo frutos rojos y a lo mejor alguna semilluja que tenga por casa. Sí, yo también tomo mucha semilla. Tú hablabas mucho en tu primer libro, y me gusta mucho, de las 3 lecciones de la microbiota. Y me gustaría que nos dieras unas pinceladas, porque creo que es súper interesante. Eso es muy bonito porque, bueno, muy bonito. A mí me pareció una bonita forma de empezar el libro. Cuando me senté a escribir el libro, yo, o sea, tengo un amor por la microbiota público y notorio, ¿no? Entonces decía, ¿cómo transmito yo esto? Y entonces empecé el libro empieza por ahí, ¿no? ¿Qué me ha enseñado la microbiota como grupo? Porque no es solo cómo funciona y para qué sirve y lo que tal, sino a mí me gusta observarla como si fuera una familia, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, observar su funcionamiento, entender, ¿no? Y efectivamente a mí la microbiota me ha dado lecciones como ecosistema, y las dividí en 3. Una, solidaridad. La microbiota, fíjate que los seres vivos
hay una ley del más fuerte que sobrevive en la pureza de la raza, siempre los más débiles se van quedando atrás y los fuertes sobreviven, y en el ser humano y en el comportamiento social ni te cuento. El pobretico tímido y tal, ¿dónde se queda con el bravucón y con el, ¿sabes? Y la microbiota no. La microbiota... no hay débiles y fuertes, que los hay genéticamente, porque tenemos bacterias que tienen 200, 300 genes y bacterias que tienen 2.000, 3.000 genes, con lo cual la capacidad de actividad de unas y otras, las grandes se las comen a las pequeñas, ¿no? Pues no se las comen. Hacen dos cosas interesantes. Una, transfieren genes. La microbiota, los bichos, nosotros tenemos, los humanos, tenemos nuestro ADN, nuestros genes metidos dentro del núcleo celular, ahí bien compartimentado. Las bacterias no, las bacterias el ADN lo tienen suelto, no tienen núcleo, ¿no? Sí. Correcto. Entonces les es muy fácil hacer una transferencia horizontal de genes, y a las pequeñicas, cuando hay que hacer un trabajo porque hay un requerimiento de tal y de cual, pues las grandes les ceden genes y les ayudan a trabajar. Y otro mecanismo muy interesante es el del cross-feeding. Cross-feeding es, yo produzco algo que tú utilizas como sustrato, y a lo mejor yo lo estoy haciendo como producto de desecho de una bacteria que hace una ruta metabólica y le sobra esta molécula. Pues esa la coge otra bacteria y la utiliza como sustrato para hacer su propio metabolismo. Y entonces hay más de 30.000 reacciones de cross-feeding filiadas de comunicación bioquímica entre las bacterias. Solidaridad. Por transferencia de moléculas que se apoyan de tómate esto que yo ya no lo quiero y utilízalo tú, y la transferencia horizontal de genes. La segunda es el diálogo constructivo. Las bacterias son capaces de hablar entre ellas, de comunicarse con unas moléculas que se llaman autoinductores, que, por ejemplo, hay una infección en no sé qué sitio, y ellas se avisan de tenemos que ir a defendernos frente a una salmonela que está haciendo guerra a nivel de no sé dónde. Sí. Y entonces los autoinductores activan y unifican la actividad o modifican la actividad del ecosistema como grupo en un momento determinado, con ese diálogo de las bacterias entre ellas, que también nosotros tenemos receptores para los autoinductores microbianos. O sea, es un diálogo que se produce las bacterias entre ellas y las bacterias con nosotros. Y la tercera lección es el equilibrio. O sea, no hay grandes, pequeños, fuertes, débiles. O sea, esto funciona y somos más fuertes como grupo que la suma de las actividades como individuos, ¿no? Entonces, bueno, empecé el libro por ahí porque me parece que la microbiota nos da una lección a los humanos como sociedad. Sí, me parece que nos da una lección increíble. Además, de verdad, es que es una civilización, ¿no? Que está ahí dentro y tiene que estar en equilibrio para poder funcionar. Luego, como civilización o como ecosistema, se enfrenta a enemigos o a agentes que le pueden hacer frente y los ponen en un brete. Has nombrado una salmonela, pero uno de los más frecuentes, y que muchísima gente que nos está escuchando lo tiene o lo ha tenido que luchar como él, y que yo aprendí de ti una visión distinta, es el Helicobacter pylori. Un patógeno o un microorganismo que nos da la lata a nosotros, y entiendo que a la microbiota sana también, ¿no? Cuando está sobrecrecido, porque está ahí siempre, ¿no? Temita. Helicobacter es comensal, sí. José, es comensal. Está ahí. O sea, está ahí. Comensal significa normal y corriente. Sí, sí. ¿Qué particularidades tiene? Varias. Una, no todos los Helicobacter son iguales. Los determinantes antigénicos capsulares de unas cepas u otras de Helicobacter hacen que unos bichos sean más agresivos que otros, ¿vale? Entonces, tú cuando te haces una determinación de Helicobacter, si lo tienes alto o bajo, pues solo te dicen eso, lo tienes alto o bajo. No sabes si es de los más agresivos o menos. Entonces, la parte buena que tiene Helicobacter es que es un estabilizador de la microbiota gástrica, que es una microbiota muy especial, muy cortita y muy especial porque es una microbiota que se ha especializado, digamos, en vivir en un medio muy extremo, ¿no? Claro, muy extremo.
Pero es esencial la señalización de la microbiota para la activación de la producción enzimática y para la estabilización del pH, con lo cual es una microbiota cortita, pero tremendamente eficaz y estable. Y Helicobacter regula y estabiliza ese micromundo de microbiota en el estómago. Cuando se viene arriba, puede no pasar nada, porque puede ser un mecanismo de defensa frente a algo, o puede ser el principio de un problema. Y Helicobacter, o sea, donde la gente me dice, la doctora de la Puerta está en contra de los antibióticos, Helicobacter, mentira. El Helicobacter es un carcinógeno tipo 1, es úlcera, es cáncer de estómago, es linfoma, pero el Helicobacter está sobrecrecido y agrede la mucosa gástrica. Un Helicobacter alto, la Revista Mundial de Gastroenterología se posicionó en 2022, ¿vale? Y dijo, un Helicobacter alto hay que valorar el antibiótico o no individualmente, dependiendo de cómo tiene la mucosa gástrica el paciente. Si la mucosa gástrica está erosionada del tipo que sea, de la forma que sea, antibiótico. Si la mucosa está intacta, revisión en 6 meses. Porque el antibiótico que mata al Helicobacter, cuando hay que matarlo, ¿qué le vamos a hacer? Ya arreglaremos detrás. Pero el Helicobacter que se mata gratuitamente, el precio que paga la mucosa, o sea, la microbiota del estómago y el resto de la microbiota por la bomba de antibióticos de Helicobacter es un precio que hay que medir. O sea, si hay que darlo, se da. Pero si no hay que darlo, no. Y no siempre hay que darlo. Ahora mismo, la verdad es que cada vez los médicos somos un poco más conservadores bueno, vamos a ver. Sí, pero venimos, vamos, a mí lo que me enseñaron venimos de Helicobacter que aparece, antibiótico que te llevas. Exacto. Y eso pues probablemente no sea lo mejor. De hecho, te he escuchado en alguna ocasión pacientes que han tenido determinaciones de Helicobacter, que probablemente por lo que comentas de que la mucosa está intacta o por lo que sea, oye, con hábitos, con... Que lo bajas. Claro, que lo bajas, ¿no? Que desaparece. Que lo regulas. Sí. Porque el Helicobacter hace un sobrecrecimiento como mecanismo de defensa, no sé cómo decirlo, de reacción a algo que ha ocurrido. Sí. Y entonces tú eres capaz, con un tratamiento de reparación de la homeostasis intestinal, porque tampoco hay que reparar la microbiota, hay que reparar la homeostasis intestinal, que son mucho más palos que solo la microbiota, y eso regula la microbiota del intestino y la del Helicobacter. Yo he tenido muchos pacientes que han bajado Helicobacter sin necesidad de antibióticos y no necesitaron antibiótico porque nunca tuvieron ni una úlcera, ni una gastritis, ni una nada. Otro temazo, y que obviamente tiene que ver, es el SIBO, ¿no? No te va a dejar ni una. Bueno, porque que el sobrecrecimiento, estaba hablando de que el Helicobacter se sobrecrece, pues me gustaría hablar de SIBO porque estoy seguro que mucha gente lo padece, lo sufre y ha recibido a lo mejor pues eso, antibioterapia o tratamientos que pues mira, tú puedes tener una opinión y me gustaría que la comentaras. Sí, tengo una opinión muy polémica además. Pero muy polémica que te la voy a explicar. Mira, el SIBO sí que es una moda. Cuando ¿sí? me decías antes de las modas con la microbiota y tal, que luego comentamos si quieres, pero el SIBO sí que es una moda. Yo llevo viendo pacientes de microbiota más de 20 años y los sobrecrecimientos han existido toda la vida. Vale. Y es que ahora parece que si no tienes un SIBO no eres nadie. Claro. O sea, pero tú tienes un SIBO, pero tú tienes... Vamos a ver, el SIBO. SIBO es sobrecrecimiento y deslocalización, porque son normalmente bacterias de colon descendente que hacen un sobrecrecimiento, se deslocalizan anatómicamente y colonizan el tramo distal del intestino delgado. Eso es rigurosamente un SIBO, ¿vale? Sobrecrecimiento y deslocalización anatómica. Haces un test de soplar que además se artefactan muchísimo soplando, en función de muchas variables, pero en fin, dado porque sí que es verdad que se ha hecho bien y que tienes un SIBO constatado. Y das un antibiótico porque a un SIBO le tienes que dar antibiótico. Y recidivan. Yo eso... porque además las guías americanas son las primeras que empezaron con los sobrecrecimientos a meter los antibióticos y luego empezaron incluso específicamente qué tipo de sobrecrecimiento, qué tipo de antibiótico. Pero yo, que soy muy obediente, y yo al principio cuando no tenía mi propio recorrido de años de experiencia como tengo ahora,
pues que además es razonable, tienes un tal, pues das un antibiótico y luego ya verás. Pero cuando empezaban a recidivar, yo digo, es que por aquí no es. No puede ser. Por aquí no es. Y entonces, ¿qué se ha desordenado en un paciente para que se produzca ese sobrecrecimiento? Esa fue mi obsesión durante años, estudiar qué se ha desordenado para dar lugar a un sobrecrecimiento. Y eso es lo que tengo que saber arreglar. No se trata de dar un antibiótico, se trata de qué se ha desordenado. La microbiota, por supuesto, tienen que bajar las bacterias de estabilización para que crezcan otras, se tiene que romper el equilibrio, tiene que cambiar el pH. ¿Cómo está esa pared? ¿Qué está produciendo la microbiota? ¿Qué moléculas están alimentando según qué bacterias? ¿Cómo está la inmunidad, la carga de anticuerpos locales, la IgA, que también estimula la microbiota inmunomoduladora? ¿Cómo tienes el eje intestino-cerebro? ¿Tú sabes lo que le hace el cortisol a la estabilidad inflamatoria de eso? Entonces, todo eso es lo que hay que arreglar a un paciente que tiene SIBO. No hay que darle un antibiótico. Hombre, si es un paciente que está en un momento de un brote de una colitis ulcerosa que no responde tal y se le diagnostica un SIBO, entras con el antibiótico lo primero, naturalmente. Pero esos no son los pacientes de SIBO de consulta. Son pacientes sanos, sano me refiero con patología funcional, pero ahí el antibiótico, se queda en el fondo del mar. O sea, estudiar todo ese recorrido de qué se ha desordenado para que tú tengas un SIBO, eso es lo que te tengo que arreglar. Porque eso voy a tardar, en vez de un antibiótico 15 días, voy a tardar 6-8 meses, pero es estable. Pero no recidiva. Es estable. Y mejoran, los pacientes mejoran. Pues claro que mejoran. Qué bueno. Yo tampoco soy la Virgen de Lourdes, pero en fin. Ya, pero bueno, pero entiendo que esto es algo, de momento, pues muy de gente muy especializada en microbiota, que no es una especialidad médica, ¿no? No lo es. Pero por desgracia. Entiendo que es algo demasiado específico y tiene que ser muy florido, muy difícil, ¿no? O demasiado distinto, ¿no? Pero ¿por qué no hay dos pacientes iguales? Por eso te digo, o sea, yo tengo una insuficiencia cardíaca y yo sé que se tiene que llevar 4 fármacos. Más luego lo que cada uno, pero parto de esas claro, cosas. Pero yo no. ¿Qué es? Yo no. Ahí vas con no hay protocolos, ni los podría hacer. Claro, porque es tan homogéneo. O sea, yo estoy preparando un curso para profesionales, a ver si soy capaz de sacarlo, para profesionales, para médicos de microbiota. Intento ordenar, no protocolos, pero sí, y no soy capaz, porque de repente digo, pero si este paciente tiene no sé qué, esto no me vale. Claro. Y si este paciente no sé qué, esto no me vale. Claro. Entonces lo que hay es que, le he dado la vuelta al planteamiento de decir, entendamos la homeostasis intestinal. Entendamos la homeostasis intestinal y busquemos recursos terapéuticos en ese proceso de ese encaje de bolillos, que es todas las variables que sujetan el equilibrio y la salud del intestino, pues ir para cada una de ellas encontrando qué podemos hacer. Una de las cosas que yo creo que es un mensaje que yo creo que vas a estar de acuerdo, es que si entendemos desde la base que la microbiota, la flora intestinal, vive gracias a nosotros, no puede en ningún caso enfermarnos, porque si morimos se muere ella. Claro. ¿No? Entonces seguramente ellos también quieren estar en equilibrio, y en el momento en el que nos están ocasionando un trastorno, pues algo estamos haciendo mal, y probablemente el problema venga de nosotros y no de ellos, porque ellos nos quieren sanos, ¿no? Debe ser... Absolutamente así. Hay una cosa que se descubrió hace no mucho, que es el índice de resiliencia de la microbiota, que se puede medir. Qué bueno. Que es la capacidad que tiene la microbiota. ¿Ser resiliente? Pues es la capacidad que tiene la microbiota de solica resetearse cuando tienes una gastroenteritis, o cuando te hacen una colonoscopia, o cuando te metes un antibiótico bestia. Claro. Ella sola tiene recursos para remontar. Y entonces, eso... Claro que a la microbiota le interesa estar viva y que nosotros estemos vivos. El problema es que le damos mucho castigo. Me gustaría hablar del estrés, porque además es tu segundo libro máximo. Encima. Pues te iba a preguntar por los castigadores de la microbiota, pero bueno, si quieres nos metemos a que nos cuentes un poco. Ya hablabas tú en tu primer libro, que fue, lo siento, el que me leí, del nervio vago, ¿no? De lo que es el sistema nervioso simpático, el parasimpático, y luego has escrito uno solo del estrés, ¿no? Pues fíjate, porque se me quedó la parte de... Bueno, porque se quedaron cosas sin escribir. O sea, la importancia del estilo de vida... O sea, del castigo que le damos a la microbiota, o que le podemos dar a la microbiota con el estilo de vida. Empieza ahí,
¿vale? Y luego hago un recorrido, por supuesto, con todo el tema de las somatizaciones, la patología funcional, los síntomas objetivos, subjetivos, o sea, la valoración y todo eso, el impacto que tiene el estilo de vida. Y lo máximo es, o sea, el impacto máximo es el estrés. Qué fuerte. ¿Y de qué modo influye mi nivel de estrés a la microbiota? El estrés, o sea, no es tu nivel de estrés, es cómo manejas tu estrés. Vale. Que además a mí escribir ese libro me sirvió a mí la primera, de hacer un punto de inflexión de decir, no nos podemos ir a vivir a una isla. O sea, yo cuando estoy que no puedo más me vengo a Cabo Palos, ¿no? Y entonces me vengo aquí, me refugio en el mar, pero eso no es. O sea, lo que tienes es que ponerte de cara con el problema, que no, la vida muchas veces no te permite obviarlo, y cómo lo manejas, desde la respiración, los recursos, la resiliencia, el orden en la secuencia de cosas que tengo que hacer, no me amontono, sino vale, que un problema, una solución. ¿Por dónde? Por aquí, una cosa detrás de otra. O sea, es esa capacidad de sacar las cosas adelante, o se me echa una piedra encima y nada más que me ahogo. ¿Vale? Y entonces ese cortisol, que es una molécula maravillosa, sin cortisol no podríamos estar vivos, ¿vale? Entonces nos despierta por la mañana un pico de cortisol y luego baja y la vida sigue. Pero hay gente que le despierta el pico de cortisol y ahí se queda. Y entonces ese mal manejo de las circunstancias de la vida cotidiana, de está lloviendo y tengo la ropa tendida, voy a recogerla, ¡a la ropa! Claro. ¿Sabes? Claro. Es cómo te enfrentas a la vida cotidiana, lo que va sumando una situación de moléculas proinflamatorias para ti y para tu microbiota, que termina llevándose por delante todo ese mundo de estabilización que decíamos antes. ¿Y por qué es? ¿Es por el cortisol? ¿Es por cómo se mantiene nuestro intestino? ¿Es por el epitelio intestinal? No sé, ¿por qué es? El cortisol, adrenalina, noradrenalina, ese paquete son proinflamatorios si se mantienen. Sí, porque en un primer momento, de hecho, son anti. Ningún problema, correcto, ningún problema. Si se mantienen son proinflamatorios en sí mismos y sobre todo porque compiten con otros neurotransmisores que son antiinflamatorios. ¿Vale? Compiten en señalización. Y luego tenemos en el intestino la microbiota que gestiona la señalización de esos neurotransmisores, que los neurotransmisores, que son esas moléculas del sistema nervioso, no solo se producen en la cabeza. Tenemos millones de neuronas iguales que las centrales en el intestino, produciendo neurotransmisores. Lo llaman el segundo cerebro, ¿no? Correcto, yo a veces pienso que es el primero. Para algunas personas sí. Y entonces esas neuronas intestinales hablan con nuestra microbiota todo el rato. Todo el rato. Entonces, la producción de unos u otros neurotransmisores, al margen de cómo está ese estilo de vida, esa proinflamación también está desordenando microbiota, con lo cual entras en un bucle de qué producen las neuronas y cómo vas desordenando la microbiota porque estás en un proinflamatorio mantenido, que termina eso siendo un problema real de enfermedad, o sea, terminando, o sea, de ser un trastorno que muchas veces es de origen funcional porque no hay una causa orgánica, pero es una enfermedad real. Claro, y gestionando entonces el estrés también está mejorando, bueno, el estrés que le supone a la microbiota. Se puede ver un poco así. Mejorando el estrés lo mejoras todo. Mejoras el sueño, mejoras ese patrón de moléculas, porque estamos hablando de los ácidos grasos de cadena corta que producen, que son las más importantes, pero la microbiota también señaliza esas neuronas produciendo metabolitos, y la microbiota en sí misma produce muchos metabolitos neuroactivos, con lo cual ese diálogo de control de estrés te mete a ti en un estado anímico y emocional que es absolutamente antiinflamatorio y estabilizador para la microbiota. Me estoy acordando, de hecho, de una revisión que leí en Nature hace ya algunos años, que hablaba precisamente de la sincronización, de lo importante que es estar sincronizado y el buen descanso, que también en cómo de sana está nuestra microbiota y cómo ésta puede ayudarnos a una mejor digestión de los alimentos. Y todo partía de descansar bien. Pero es que la microbiota funciona de día diferente que de noche. ¿Ah, sí? Hace cosas completamente diferentes. Durante la noche, la microbiota es reparadora, es reseteadora, produce moléculas estabilizadoras. Durante el día no.
durante el día está en funcionamiento proactivo, o sea, está en la digestión, está en la señalización, la microbiota es diferente de día que de noche, pero si no tengo esa microbiota reseteando, recuperando, reparando, de por la noche, el epitelio intestinal se sana por la noche, no por el ¿Verdad? día. Sí, eso, El porque epitelio recuerdo que había un se diagrama sana por muy la chulo noche. que se veía cómo las uniones intestinales mejoraban. Y se sana por la ese microbiota. señalización de la microbiota. Anda, qué fuerte. Y eso es nocturno. Y para eso tienes que estar dormido, porque tu metabolismo basal tiene que estar dormido, o sea, tiene que estar con tu sueño. Baja. Y por eso también probablemente es uno de los beneficios de no cenar mucho ni tarde, ¿no? Porque entonces le estás dando caña por la noche. Eso es perfecto. Por la noche deja tranquila. Si tú te pones a comer 5 veces al día, 5 veces pones a trabajar la microbiota. Y si cenas a las 10 y te acuestas a las 11, mal negocio. Claro. ¿Tú recomiendas entonces el ayuno, tú lo ves con buenos ojos? Lo veo con muy buenos ojos, buenísimos ojos, pero no todo el mundo puede ayunar, ¿vale? Ya. Pero sí, quien pueda ayunar, porque puedes hacer... El ayuno empieza a ser interesante metabólicamente a partir de las 16 horas, pero para eso tienes que tener una estabilidad metabólica, no tener patología endocrina, pero puedes, o sea, también puedes hacer un reposo digestivo de 14 o de 12 sin meterte en grandes ayunos, que también es bienvenido. Que está bien. O sea, mínimo 12 horas lo puede hacer cualquiera. Y entonces tú recomiendas, hilo con lo anterior, porque hay gente, de hecho hay algún estudio reciente, en el cual el ayuno parece que está bien, ¿no? O por lo menos que no es malo, si tú lo puedes hacer, lo llevas bien, pero que incluso el más beneficioso es el que desayunas, o sea, el que te quitas la cena antes que el que ese es el mejor. Sí, ¿no? Es que ese conmigo va mal, pero es verdad que soy consciente. Yo soy una gran ayunadora y a mí me es muy fácil hacer el ayuno por la mañana y me es más difícil por la noche. Igual, me pasa igual. Me es más difícil por la noche, porque por la noche ya cierro, termino y me siento y me apetece algo rico, tal, o si haces una cena en familia, es el ratico ese de me voy a hacer yo la infusión que me tomo por la mañana, pues por la mañana me la tomo encantada. Y te pones a trabajar y no piensas. Y no pienso, y por la noche me cuesta más. Pero cuando hago temporadas del ayuno por la noche, me siento mejor. Y eso que yo ceno muy pronto, ¿eh? Sí. Pero de todas maneras... El hacerlo al revés es mucho más saludable. Mejor. Pero bueno, dentro si va contigo, haz el que pueda, si es que te Claro, puedes, mejor hacer uno que ninguno. Sí. Otro temazo, quizá a lo mejor está más menos claro, pero me gustaría preguntarte, es el vínculo que hay entre enfermedades cerebrales o del cerebro, patologías cerebrales o incluso psicológicas y microbiota. ¿Cómo está este tema actualmente? Mira, vamos a hacer dos cosas. Una, la patología psicológica psiquiátrica y la patología neurodegenerativa, que tienen un nexo pero no son iguales. En un contexto de microbiota desordenada, empezamos por el intestino, en un contexto de microbiota desordenada hemos dicho, las moléculas que produce la microbiota son diferentes, son más proinflamatorias. En ese escenario de microbiota desordenada, el epitelio intestinal también se afecta. La barrera, la pared del intestino es una sola capa, es un epitelio monocapa, una sola capa de células que están unidas entre sí por esas cadenas de proteínas que unen y ábrete sésamo y ciérrate sésamo para absorber, ¿no? Esa es la permeabilidad intestinal. Pues la permeabilidad de la barrera intestinal está conectada funcionalmente a través del nervio vago y de otras moléculas indirectas con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Ah, sí? Entonces, cuando hay un desorden de microbiota y una alteración de permeabilidad, es más fácil que la barrera hematoencefálica también esté hiperpermeable. Tiene los mismos señalizadores de zonulina, los mismos. ¿Qué ocurre que si tú tienes una barrera hematoencefálica más hiperpermeable? Que no tienes el control sobre qué pasa o no al cerebro. Y si encima el origen de eso lo tienes en una microbiota desordenada produciendo moléculas proinflamatorias, estás comprando papeletas para moléculas proinflamatorias circulantes que además no van a tener el filtro de la barrera hematoencefálica. Entonces, eso empiezas a comprar neuroinflamación.
poquito a poco, porque eso ocurre en años. Es verdad que hay más factores, pero esto ya está demostrado que es una casilla de salida muy importante para la patología neurodegenerativa. Del Parkinson hay estudios espectaculares en el tema del Parkinson. Vale, y en el contexto psico, en el contexto más psico, el camino es el mismo. Lo que pasa es que la diferencia, en el final de la historia, la diferencia es que la señalización de esas moléculas proinflamatorias bloquea rutas en la producción de esos neurotransmisores centrales. De hecho, con lo buena cual, parte de neurotransmisores, la serotonina se produce, ¿verdad?, en el correcto, intestino. correcto. Entonces, ese desorden en la síntesis y producción de neurotransmisores es la casilla de salida: depresión, ansiedad, la patología psicológica psiquiátrica. Y Lola, una persona que tenga todo este tipo... Claro, yo me pregunto hasta qué punto puede merecer la pena un estudio o acudir a un profesional de la microbiota cuando estamos sanos o incluso cuando tenemos este tipo de enfermedades, porque entiendo que la mayoría requieren un tratamiento que no tiene nada que ver con la microbiota. Pero ¿tú a qué personas les recomiendas? Oye, mírate esto, o ante qué enfermedades. Te pasó con tu hijo y fue de casualidad. Sí. Pero para los demás, cualquier patología crónica es susceptible de ser tratada, o sea, lo digo al revés. Cualquier persona que tenga una patología crónica se beneficiará de trabajar su microbiota. siempre le puede venir bien, Cualquier ¿verdad? patología crónica. O sea, entiendo que una enfermedad que es, que no tiene tratamiento y acaba, ¿no? Claro, pero o sí tiene tratamiento. Imagínate Crohn-colitis ulcerosa, Sí, bueno, que es una que yo llevo total, muchísimo. Y tú puedes total. tener un paciente en remisión 100 años, pero siempre va a tener un Crohn, Ya. aunque esté en remisión. Sí, ¿vale? sí. Entonces, hay patologías crónicas que cursan en brotes, que los tienes tranquilos. Es que este es especialmente interesante. Te he puesto el ejemplo del Crohn-colitis ulcerosa porque es especialmente interesante en el contexto microbiota, pero cualquier otra patología autoinmune que cursa en brotes es muy interesante, interesantísimo. Trabaja sistema inmune de mucosas, umbral de inflamación basal, ese rendimiento metabólico de señalización, qué están señalizando las moléculas, qué está produciendo la microbiota. Todo eso para una patología autoinmune, vamos. Te voy a decir, es que es de lo que yo sé, yo aquí puedo aportar de lo que sé, pero hay estudios, claro, no, supongo que tú también lo habrás visto, pero hay estudios muy chulos. Yo lo hice me llamó tanto la atención que lo hice en un reel de Instagram, lo publiqué, en el que analizaban gente que estaba enferma del corazón, que había tenido infartos repetidos versus su primer infarto, ¿no? Y luego los comparaba con gente normal. Y la gente que tenía infartos repetidos, su microbiota era distinta que los que acaban de tener su primer infarto, y era distinta que los de las personas sanas. Infarto, ¿no? sí. Y entonces, el estudio tampoco te podía decir mucho más, pero planteaba la hipótesis de oye, a lo mejor influir en la microbiota, si esto es bidireccional, puede tener algo que decir en cuanto al riesgo de infarto repetido. Claro, pero es la transversalidad que da la microbiota como señalización inflamatoria, que eso luego tú tienes, porque la microbiota tampoco es la pluripotencial que me vale para todo, luego tú tienes tus factores de riesgo individuales en función de otras variables, ¿no? Pero si a tus variables individuales de que tú te va a tocar tener una diabetes o te va a tocar tener un infarto, la microbiota se suma con mucha potencia o te contiene con mucha potencia. ¿Vale? Dentro de cuál sea tu camino de enfermar, que cada uno tenemos el nuestro por nuestra predisposición genética o lo que sea ambiental o de lo que sea. ¿Qué tipo de pacientes son los que más ves en la consulta? Veo de todo, sí. pero patología digestiva, funcional y orgánica, aguda y crónica, eso es lo que más veo. Veo mucha patología de piel, mucho de piel en plan autoinmune, dermatitis atópica. Sí. Psoriasis, dermatitis atópica, pero sobre todo dermatitis atópica. Veo neurodesarrollo, TEA, TDA, que es un temazo también. Sí, también la microbiota tiene algo que decir. Pues mira, cuando hemos dicho antes, cuando nacemos el sistema inmunitario es inmaduro, cuando nacemos el cerebro también es inmaduro. Y uno de los factores importantes en el neurodesarrollo es empezar a producir ácidos grasos de cadena corta, el butirato, sabemos que es un gran modulador, ¿no? Y entonces, depende de cómo tú tengas la microbiota, en el primer año de vida, que es cuando se construye, y hasta los 3-5 años, que es cuando madura el ecosistema como grupo, lo que ocurre ahí,
El TEA es multifactorial, quiero decir, la microbiota es solo una pata de muchas, ¿vale? Pero sí en el contexto neurodesarrollo la microbiota tiene un factor importante de intervención a la hora de contribuir a ese neurodesarrollo. Y cuando somos tan pequeños, o nuestros hijos, como hay tanta diversidad en cuanto a, oye, lactancia materna sí o no, otro tipo de leche, cuando introducimos el resto de alimentos, supongo que eso también conforman y ayudan a la microbiota. Mira, la microbiota se construye en el primer año de vida y las dos variables absolutamente importantes que configuran la microbiota es parto, vaginal, Claro, cesárea, porque ahí tienes contacto con microorganismos. con todos los lactobacillus del canal de parto y lactancia materna, lactancia artificial. Sí. La lactancia materna siguen llegando microbiota de estabilización y sobre todo llegan los galactoligosacáridos, que decíamos antes que era uno de los prebióticos que ahora está muy en boga, que ahora se han estabilizado para adultos, ¿no? Los galactoligosacáridos de la leche materna. Y entonces, pero de repente, por las circunstancias tuyas, tu hijo nació con cesárea y ha tenido una leche de fórmula. ¿Y qué le vamos a hacer? Y el crío pues tiene la peor casilla de salida. Cuando entra la alimentación sólida, que estamos preparados al año, en torno al año a la alimentación sólida, si eres capaz de hacer una alimentación completa y variada, tienes una ventana de oportunidad para corregir ese desorden que se ha podido producir con la cesárea y con la lactancia de fórmula. Cuando llega el año y metes la alimentación, si eres capaz de diversificar bien la dieta, lo compensas. Ajá. O sea que es una opción o se puede perfectamente. La microbiota está viva. Claro. Siempre se puede intervenir. Sí. Siempre se puede intervenir. También se le puede tratar a ese niño, porque de repente es un niño que está empezando a hacer infecciones de repetición, que ha hecho un cuadro atópico o que está ya, que se le ha ido mucho. Pues también puedes intervenir como médico y tratarle, ¿no? Pero si no ha hecho nada más que las cosas pequeñujas de los críos, cuando llega el año, alimentación completa y variada y tira. Sí, de hecho una de las cosas que también aprendí, creo que fue en tu libro, que comentabas que hay cambios súper rápidos que se pueden hacer en la microbiota, ¿no? Como que súper rápidos. Súper rápidos. O sea, cambiar el patrón de alimentación no hace falta esperar 2 meses. No, en días. En días, ¿no? En días. Lo que pasa es que eso vuelve a su estado original si tú te has puesto voluntarioso una semana y lo dejas. Claro, efectivamente. Vuelve donde estabas. Claro. Pero si eres capaz, por eso yo a los pacientes les digo, no pongas el objetivo en la luna. O sea, vamos a ir haciendo cambios pequeños que puedas mantener. Que puedas mantener, porque esto se trata de que yo te voy a soltar, o sea, tú no vas a estar en tratamiento conmigo toda la vida, yo te voy a soltar y tú tienes que quedarte con tu microbiota, con tu alimentación, con tu estilo de vida, te tienes que quedar con eso. ¿Ves influencia? Porque es como estamos hablando de alimentación, de estrés, de descanso, y no me quiero quedar con la duda de ¿ves influencia en las personas que hacen ejercicio regular en cuanto a que tengan la microbiota más sana o eso no está tan demostrado? Sí. ¿Ah, sí? Y al revés. El tipo de ejercicio, hay bastantes estudios. Parece que el ejercicio de fuerza es el que más potencia tiene. Pero lo que sí que está requete demostrado es que el paciente sedentario tiene una microbiota más proinflamatoria que el que hace ejercicio. También tiene factores proinflamatorios. Claro. Y al final es que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, todo cierra el círculo. Sí, yo supongo, o sea, estoy aprendiendo un montón, pero sí que me quedo con la idea de que al final la microbiota no está, como hemos dicho, en simbiosis. Entonces, tampoco es el inicio de nada. Y si tú cambias la microbiota, pero tus hábitos son proinflamatorios, es que no va a ningún lado, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso, qué difícil, fíjate, porque qué difícil es, ¿no? La gente que te recomienda esos probióticos, prebióticos, al final, si no cambias tu estilo de vida, ¿no? Que no puedes estar toda la vida tomando probióticos. Claro que va. Es que los probióticos te sacan de un sitio. Sí. Pero tú te quedas con tu microbiota. Claro. Y te quedas con tu microbiota y lo que en tu estilo de vida y alimentación la construye y la mantiene de una forma o de otra. Claro. Qué bueno, me gusta mucho. No me gustaría que nos fuese, como que acabáramos sin preguntarte dime 3 cosas que mantienen una microbiota sana. Si lo tuvieras que recomendar a las personas sanas que nos están escuchando, ¿qué puedo hacer yo por mi microbiota? ¿No? Y hemos tocado ya algunos, pero ¿con qué te quedas? La alimentación, sí,
Tu microbiota come lo mismo que tú, o sea, métete eso en la cabeza, ¿no? Entonces, no importa que ahora vienen fiestas y desparrames, no pasa nada. Sí, porque se No es nota. el día de ponerse voluntarioso. Exacto. Todo el año es el momento de ponerse voluntarioso, Sí. ¿vale? Y entonces, ¿cómo te alimentas? Hacer un análisis básico de una dieta un poquito antiinflamatoria en un contexto de salud. Alimentación, muévete. Si no puedes ir al gimnasio o no haces ejercicio de fuerza, camina o date la vuelta a la manzana o sube y baja escaleras o aparca una manzana más para allá o sube en el metro caminando. O sea, muévete. Y sueño. Sueño, ¿no? El descanso. Salemos Porque el sueño y el estrés van bastante de la mano. Pero sería un poco esa pata, ese tándem. De hecho, los parámetros, los wearables que llevamos, una noche de mal sueño ya te aumenta, hablando de cardiovascular, Claro. vamos, te disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo eso, que está súper vinculado con la carga de estrés que tienes. Y una noche de mal sueño ya te lo modifica. Aprender a gestionar el estrés, qué bien. Me ha encantado, he aprendido un montón. Te voy a volver a traer porque se me ha quedado corto el vínculo que tiene la microbiota con tantas enfermedades, ¿no? Y cómo puede mejorar una cosa a la otra y a la vez cómo nuestros hábitos mantienen una microbiota sana. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Qué bien, qué buen ratico. Nada, pues muchísimas gracias, Lola, nos ha encantado y bueno, pues te esperamos de nuevo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias.